Todos los que tú conoces como generación alfa van a tener cáncer. 1,5 litros de agua tiene 400.000 nanoplásticos y microplásticos. El 100% de los niños españoles mean plástico, se mete 127 residuos entre pecho y espalda diariamente. Nicolás Solea es doctor, catedrático y estudia medio ambiente y salud con relación entre disruptores endocrinos y cáncer. Autor del libro Libérate de tóxicos. 6 tomates en una barqueta de poliestireno con un film de polietileno, en una bolsa de polipropileno y un carrito de policarbonato. Las paredes de polietileno, los muebles de melamina y las cortinas de poliéster. El que vende petróleo te ha plastificado la vida hasta 1 grado. Es posible que nos hagan engordar estos disruptores. Por supuesto. La madre lo que hace es transferir ese tóxico a... Absolutamente. Cada embarazo te sirve de limpieza. El reciclaje es una mentira. Y ahora se han inventado, como ya eso no se lo cree nadie, la economía circular. ¿De esto hay evidencia? Por supuesto. Y paper como para llenar esta habitación, pero no se los leen, no se enteran. Un momento, si eres como yo que está continuamente expuesto a la luz azul de las pantallas del móvil, del ordenador o peor aún como este foco, tienes que saber que yo ya hace bastante tiempo que cuido mi salud protegiendo los ritmos circadianos con estos diseños tan brutales de Ruanova Health. Cuentan con la máxima calidad de lente, que esto es lo más importante, amarillo para la luz azul del día o el rojo que bloquea al máximo todo ese espectro de luz azul para por la noche. Con el código Hoguera tienes un 10% de descuento en la página web Ruanova Health. Don Nicolás Olea, muchas gracias por venir al podcast. Un placer estar aquí con vosotros. La primera pregunta es si tenemos motivos para estar preocupados por el contexto tóxico en el que vivimos. Bastantes, yo creo que sí, tenemos motivos porque llevamos años denunciando la exposición humana a contaminantes químicos ambientales y ya la prueba definitiva la dio los estudios que hemos realizado de biomonitorización humana. Hace 5 años conseguimos un proyecto europeo multinacional en donde se analizaban en 13.000 europeos de ambos sexos, norte, sur, este y oeste, y todos los rangos de edad, la presencia de contaminantes en orina fundamentalmente. Y la gran respuesta y conclusión del estudio, que está así en el web de la Unión Europea, es que los europeos están expuestos a alarmantemente altas concentraciones de contaminantes químicos ambientales, que van desde pesticidas a plásticos, lo cual pone de manifiesto que los sistemas de protección han sido un fracaso, ¿no? Pesticidas y plásticos son como los dos grandes grupos de tóxicos. El grupo único es derivados del petróleo, fundamentalmente es petróleo. Esto es como la secuela todavía de los combustibles fósiles y el petróleo. No hay ni un solo compuesto natural, todo lo que hemos estudiado y ahora nos damos cuenta son derivados del petróleo, derivados de síntesis del petróleo. Dice la Unión Europea que hay más de 250.000 compuestos químicos en el mercado de síntesis por el ingenio de... ¿Cuántos años llevamos expuestos a estos derivados? No más de 80. Esto empieza... Si ves la curva del plástico, en los años 60 era anecdótico, en el año 2020 son 400 millones de toneladas y la previsión para el 2050 son de 1.800 millones de toneladas de plástico. Y bueno, luego te preguntaré también por el reciclaje, pero entiendo que todos estos tóxicos se están moviendo y lo único que hacemos es traspasarlos de generación en generación. El reciclaje es una mentira, ¿no? Ya. Se lo inventaron en los años 80, se reunieron todos los que vendían plástico diciendo esto tiene cada vez peor fama, vamos a decir algo, y dijeron vamos a decir que es reciclable. Reciclable has visto que es putativo. Si tuviera tiempo, gana y dinero, lo reciclaría. Pero en realidad, dice la Unión Europea claramente, no se ha reciclado más del 9% del plástico que se ha puesto en el medio ambiente. Es decir, es un auténtico fracaso. Igual que ahora se han inventado, como ya eso no se lo cree nadie, ahora dicen, ahora va a ser la circularidad, la economía circular. No va a ser reciclado, pero va a ser útil para el siguiente escalón. Y dice cosas la Unión Europea como, por ejemplo, ojo, el textil no es reciclable. El textil que hay en el mercado tiene tal cantidad de perfluorados que nunca va a poder ser autorizado como materia prima para ninguna otra cosa. Mejor la regeneración energética, que es como llaman a la hoguera. Es un auténtico fracaso visible, tangible y mantienen esa mentira de forma perpetua, ¿no? Primero que es reciclable y ha fracasado y ahora que va a ser base para el nuevo escalón. Decía el otro día una enorme compañía que está en Hamburgo de certificación de reciclado que todo ese plástico que están recogiendo del mar es absolutamente irreciclable. En su paso por el mar ha adquirido tal cantidad de hidrocarburos aromáticos policíclicos, se ha contaminado de tal manera de combustibles
que la separación y la limpieza lo hace imposible su reutilización, ¿no? Antes de profundizar en los propios tóxicos, a mí me gustaría abordar el concepto de disruptores endocrinos, sí, porque casi parece algo prácticamente conspiranoico o incluso magufo, esto que se le llaman esos productos o esos componentes que puedan generar una disrupción en nuestro sistema endocrino, ¿no? Pero esto existe. Claro, pero si es lo normal, las hormonas son mediadores químicos. En nuestro organismo y en los seres vivos no hay más de 50 hormonas. El estradiol de la mujer es igual que el estradiol de la yegua y tu testosterona es la misma que la del gato. Es decir, son mensajeros químicos muy bien definidos durante siglos, milenios, que comunican un órgano con otro. Ajá. El ovario con la mama, el testículo con el cerebro. Y esos mensajeros químicos, que no son más de 50, y los conoce muy bien, la hormona tiroidea, la prolactina, tienen, por desgraciadamente, algunas similitudes con algunos de esos 220.000 compuestos que hay en el mercado. Es decir, mala suerte. ¿Tienen similitudes? Claro. Claro, o sea, estos componentes se comportan como si fueran hormonas nuestras. Sí, como hormonas o como antihormonas. Pueden bloquear la síntesis, pueden bloquear y competir en el desplazamiento en sangre, pueden actuar en el órgano, en el target, lo que nosotros llamamos el receptor. Es decir, las probabilidades de mecanismos son infinitas, ¿no? Y esos mecanismos están estudiados para uno y para otros, pero al final lo que hacen es disrumpir la función hormonal, alterar la función hormonal. ¿Y a nivel sanitario esto se tiene en cuenta? Pues muy poco. Los sanitarios siguen atrancados en el pollo estrogénico, porque les suena de los años 80 y alguna anécdota. Ahora ya empiezan a enterarse fundamentalmente los pediatras, ¿no? Y no porque ellos sean más listos, sino porque las madres preguntan. Y se van con su hija con 8 años y vello púbico y un botón mamario y le dicen, ¿y esta pubertad precoz a qué se debe? Y el otro pone cara de póker diciendo, será el pollo. Y le dicen, no, el pollo. Son los cosméticos y el abuso de las exposiciones que están ocurriendo de forma mucho más temprana. Es decir, la evidencia es abrumadora. La quinta medicina más vendida en España es la hormona tiroidea. Es decir, no es posible que haya 4 analgésicos y después la tirosina. Eso significa que le está fracasando el tiroides a la mitad de la población femenina española. Y todos están contentos. Y se van a su casa con un diagnóstico de tiroiditis, como si ahora de pronto el sistema inmunitario de todas las españolas le hubiera declarado la guerra al tiroides. Porque sí. Y dices, ¿pero qué estás hablando de tiroiditis? ¿No te das cuenta que esto es clarísimamente un mecanismo de disrupción endocrina tiroidea? Que algunos de esos componentes de tu pasta de dientes, como el triclosan, que es claramente antitiroideo, que tenía que estar prohibido desde el 1 de enero del 2025, pero se han pedido 2 años más. ¿Y existe causalidad temporal entre esta entrada de los productos asociados al petróleo y todo esto con las enfermedades modernas? Absolutamente. El patrón de enfermedad ha cambiado radicalmente. El patrón de enfermedad, es decir, vamos a hablar, obesidad y diabetes. Tú lo sabes, en los años 60 la gente de baja capacidad económica era delgada. Distinguía a un pobre porque era flaco. Vamos a hablarlo claro. Sí. En el año 2025, la clase con baja capacidad económica son obesos. Están comiendo no se sabe qué, entre otras cosas, una mala dieta y fundamentalmente obesógenos, porque forman parte de su mecanismo. Esos perfluorados que están en la comida rápida y que forman parte del embalaje de todo lo que a ti no te gusta, todo eso son obesógenos. Su mecanismo de acción es obesogénico, ¿no? ¿Es posible que nos hagan engordar estos disruptores? Por supuesto, ya lo dijo muy bien un periódico nacional hace 2 o 3 años. El envase también engorda. A mí me encantó esa frase, porque no solamente era la porquería de lo que comes y la mala calidad nutritiva, sino además que el obesógeno, que están clarísimamente identificados, que son los perfluorados, a los perfluorados le ha declarado la guerra a la Unión Europea, porque son muy tóxicos, son disruptores endocrinos y son persistentes. Y ya han prohibido 17. ¿Sabes cuánto hay en el catálogo? 12.000. Digo, de 17 en 17 nos van a dar la Pascua, ¿no? Antes de que los prohíba. Se conoce el mecanismo, se conoce que son persistentes, el enlace carbono-flúor
es irrompible, no hay manera de quitárselo de en medio. ¿Has visto se lo comenté también ayer a otro invitado, ¿has visto la película que está de Aguas Oscuras? Dark Water, sí, pero eso es una tragedia. Esa es la tragedia, tragedia industrial. Habla de los perfluorados, ¿no? Claro, sí. Es en el río Ohio, lo contamina DuPont. Sí. Y hay un juicio, una causa contra ellos de 25 años, hasta que por fin ganan de que todos los casos de cáncer y la enfermedad provocada es por culpa de la contaminación de los perfluorados, de los PFAS, y al final la indemnización, aceptan la culpa, indemnizan, y es menos del 0,1% de las ganancias. Es decir, hablamos del teflón, principalmente. Sí, pero no les cuesta nada. Es decir, pueden... La enfermedad, sobre todo, que más destacaba aquí era los tumores. Casualmente hoy día los tumores y cáncer se ha situado como la causa número 1 del mundo de muertes. Cáncer nos ha interesado siempre mucho porque cáncer tiene un diagnóstico de certeza muy claro. ¿De acuerdo? Si tú quieres buscar una enfermedad de claro diagnóstico, en donde un notario, que es el patólogo, te dice cáncer de mama, nadie lo va a dudar. Si te vas a meter en trastornos de la función, déficit de atención e hiperactividad, que necesitas 3 psicólogos y al final que se pongan de acuerdo. Si vas a buscar disfunciones, pues todo más difuso, mientras que la asociación con cáncer lleva mucho más tiempo, es multifactorial, pero tiene la certeza de un claro diagnóstico. Yeah. El outcome, como decimos nosotros, es claro. Ahora te cuento. Septiembre del 2014, revista The Lancet, la más importante de medicina, en revisión de 25 millones de casos de cáncer en Estados Unidos, el 1920, año 2000. Gran conclusión, no solamente hay más cáncer, sino que se presenta cada vez más temprano. Si sigue este ritmo de presentación temprana, para el año 2030 o 2050, todos los que tú conoces como generación X o generación alfa van a tener cáncer. Alguien tiene que hacer algo. Y además, clarísimamente, la postura de estos que son epidemiólogos, que no están influidos por nadie, dice, si sigue este ritmo, esto va a ser una enfermedad terriblemente vulgar. Todo el mundo va a tener cáncer y más temprano. Cáncer premenopáusico de mama, cuando yo acabé en el año 77, cáncer de mama era una mujer mayor que tenía una pupa en la mama, que no se le había enseñado a nadie, no fueran a decirle, esto es malo, ¿de acuerdo? Y estaba ahí callada. Ahora es una mujer de 34 años que presenta un nódulo menor de 1 centímetro y a lo mejor ya es inflamatorio o es metastásico. El patrón de enfermedad ha cambiado de forma tan radical que dice la publicación, esto no tiene las mismas causas que el cáncer típico. Esto, agárrate, está originado en torno al embarazo, a la primera infancia y a la pubertad. Es decir, las causas hay que buscarlas en el desarrollo, en la infancia, y dice, tienes que actuar, pero de forma diligente, porque si no, ayer lo veía, ¿no? En una noticia, estoy suscrito, me mandan cosas del Washington Post, y ayer la noticia de portada, esa que reflejaba que había que fijarse, era un señor con un cáncer asistiendo, con unos 34 años, asistiendo al parto de su primer hijo, asistiendo enfermo. ¿De acuerdo? Son muy buenos estos para ponerlo enfermo, ¿no? Pelado, con cara de enfermo, al parto de su primer hijo. Y dice, ¿este es el nuevo panorama? ¿Asistir enfermo de cáncer al parto de tu hijo? Y asistir significa estar presente, ¿no? Al final, entonces, el resumen es que cada vez viene antes el cáncer. Absolutamente. Y va a llegar un momento en el que veamos muchos más niños con cáncer. Probablemente sí. Afortunadamente, el gran progreso en cáncer es la supervivencia, ¿no? Que el tratamiento ha sido terriblemente eficaz y en 10 o 15 años ha cambiado de supervivencias del 20% a supervivencias del 90%. Es decir, la curación en cáncer. Hay otra historia que no vamos a hablar ahora, que es, hazme el seguimiento de esos curados. Porque después de quimioterapia y después de radioterapia y después de un tratamiento muy agresivo, vamos a ver qué pasa en su vida, si va a haber segundos cánceres o va a haber algún problema, por ejemplo, hormonal o reproductivo. Pero bueno, donde está claramente en la población joven, y me refiero al segmento de los 30 a 50 años, lo que es el cáncer de mama premenopáusico está aumentando de forma llamativa. ¿Y estos PFAs, lo que sucede con ellos es que no somos capaces de expulsarlos? Los perfluorados son organologenados. Si todos sabemos la tragedia de los DDTs y las dioxinas, que eran organoclorados, no sabemos cómo
digerir el cloro pegado al carbono. Ajá. Después nos metieron en los años 80 los polibromados, que es el bromo metido en carbono, Ajá. también prohibidos, y sin darnos cuenta han colocado en el mercado el carbono con el flúor. Acuérdate, flúor, cloro, bromo, yodo y astato son órganos halogenados, y el flúor, ahora nos damos cuenta que órgano fluorado que te entra en sangre, órgano fluorado que se te queda en sangre, no se acumulan en tejido adiposo, no son acumulables, están circulando en sangre. Ah, se quedan circulando en sangre. Absolutamente, es una tragedia. Ahí está el Centro Nacional de Sanidad Ambiental, Argelia Castaño, publicó y lo sacaron en la prensa en el año para el 19, 20, el mapa completo de la península ibérica de la medida de perfluorados en la sangre de todos los españoles y españolas. Y fíjate qué cosa más curiosa. Y lo publican y sacan los chicos estos de la prensa, el mapa y todo, aumenta la cantidad de perfluorados con la edad, como los persistentes, es mayor en el hombre que en la mujer, porque cada embarazo te sirve de limpieza. Con 3 hijos, con lactancia, te bajas a un 60% el nivel de perfluorado. Es decir, lo mismísimo que hemos dicho durante toda la vida de los organoclorados, que se acumulan hombres y mujeres, y la mejor manera de limpiarse es pariendo pronto, pariendo mucho y dando mucho el pecho. Pero claro, la madre lo que hace es transferir ese tóxico a los hijos. La madre se limpia, pero se lo pasa a los hijos. Absolutamente. La mejor forma de protegerse de cáncer de mama es pariendo pronto, pariendo mucho y dando mucho el pecho. ¿Y qué hacen esos hijos luego? O sea, aparte de aumentar sus probabilidades de enfermar, pero ¿cómo podemos mejorar nuestra salud? Pues inmediatamente suspendiendo la exposición. Es decir, esa es la mejor de las respuestas, quizá lo mejor de todo, ¿no? Recientemente José Luis Domingo, que ya tiene una edad y publica lo que le da la gana, es un químico, jefe de unidad durante muchos años, invita a 32 conocidos y le mide en orina residuos de 180 residuos de pesticidas, organofosforados, carbamatos, de los que están permitidos en la agricultura convencional, y le hace a cada uno pues su análisis completo de presencia de pesticidas en orina, y lo invita durante 7 días, yo digo 7, a comer ecológico, y caen los niveles de pesticidas a un 20%. ¿Sí? Y dicen, no hay que hacer grandes cosas, es simplemente saber lo que comes y dónde lo comes y dónde lo compras. Es decir, que uno está pensando siempre en grandes cambios. No, tienes que olvidarte de la producción convencional y tienes que buscar el ecológico. Y por más que te digan de que está contaminado o de que las aguas y el aire, no. Si intencionadamente no le han echado 7 pesticidas, como decía ayer el informe nacional, 9 pesticidas a una pera, así no sabes si... ¿Este dato es real? Salió la semana pasada, no lo sabía. En mayo del 25 salió el informe 2023 que hace AISAN sobre el control de pesticidas en la agricultura convencional. Una ridiculez, porque analiza un número de muestras patéticamente corto, 3,8 por cada 100.000. Nada, el país que menos analiza. Y sale la campeona, es una pera con 9 residuos. ¿Esto es a lo que le llamas el efecto cóctel? Claro. Pero es que no es la pera. Que reúne varios que la pera tóxicos. va después de una ensalada y la ensalada va acompañando a la carne y al pollo. Al final, como dicen los franceses en Génération Future, un niño comiendo bien en un día, siguiendo las recomendaciones del Estado, se mete 127 residuos entre pecho y espalda diariamente. Y solamente un residuo de un limón importado de Brasil estaba en pecado, estaba por encima del límite máximo de residuos que permite la Unión Europea. Dices, pero hombre, hay 128, no me digas que no hay efecto, pero ese efecto cóctel, por patético que te parezca, por criminal que te parezca, sigue sin estar considerado en la evaluación toxicológica. Dices, pero entonces es irreal totalmente. Y has comentado el límite, me llama la atención que hables de un límite tóxico permitido. Claro, todos estos productos tienen un LMR, el límite máximo de residuos permitido en el alimento. O sea, hay una cantidad que nosotros sí saludablemente podamos excretar y que no nos haga daño. Si hay un efecto cóctel, ninguna cantidad segura. Es decir, ¿cuántos residuos dentro de la legalidad forman un residuo ilegal? Es decir, sumatorio, aditivo, sinérgico, antagónico. Mientras que eso no lo tenga en consideración, el sistema está claramente enfermo. El sistema está planteado
para proteger al productor, pero no al consumidor. Buscando información sobre este ciclo de tóxicos, me ha llamado increíblemente la atención es que salgan estudios que demuestran cómo estamos infectados hasta arriba de estos componentes, pero que a su vez las compañías a las que se demanda, en este caso no había investigado sobre ello, pero acabo de ver que Bayer es una de las empresas que por un lado fabrica medicamentos, que entre ellos también fabrica medicamentos contra el cáncer, y que a su vez son los mandamás de este tipo de tóxicos. Mira, la clave ni siquiera es de las compañías, la clave es del sistema legislativo europeo, ¿no? Es decir, existe una Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, ¿de acuerdo? En Parma. Existe una Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, AESAN. Existe toda una Agencia Europea de Productos Químicos y Mezclas, la ECA, en Helsinki. Es decir, toda una serie de agencias que tienen que velar por nosotros y tienen que poner las reglas del juego. Pero esas reglas del juego nunca las establecen ni en el tiempo ni en la forma que nos convendría. Si lo hubieran establecido, habrían considerado el efecto combinado, serían mucho más estrictos en la evaluación toxicológica. Nosotros empezamos a plantear en el año 99-2000 el concepto de disrupción endocrina con interés regulador, y todavía no se ha incorporado. ¿De qué trata? El concepto de que una sustancia, además de ser testada antes de puesta en el mercado por su capacidad para producir cáncer, carcinogénica, para producir mutación en el ADN, mutagénica, o efectos tóxicos reproductivos, reprotóxicos, también tendría que ser evaluado para su efecto hormonal, ya sea metabólico, tiroideo, lo que sea. No lo es. No es obligatorio que sea evaluada la disrupción endocrina. Tío, después de lo que os habéis gastado, le digo, después de haber hecho nuestra vida en proyectos europeos dedicados a la disrupción endocrina, Cascade, Edén, proyectos millonarios, 8 millones, 10 millones, el último 74 millones de euros para estudiar todo eso, después de producir ciencia como para llenar esta habitación, en torno a ese concepto, sigue sin utilizarse con carácter regulador. Dice, hombre, y ahora empiezan a planteárselo, a ver si los pesticidas deberían ser estudiados en su capacidad disruptora endocrina. ¿Ahora, cabroncete, en el año 2025? Yeah. ¿Ahora me va a decir que va a empezar a tenerlo en consideración? Después de estos años de impunidad con el conocimiento científico. Y otra cosa te voy a decir, que te va a disgustar enormemente. Los estudios clínicos no tienen capacidad reguladora. La capacidad reguladora para que un producto se ponga en el mercado se hace con ensayos en el laboratorio, lo que se llama Good Laboratory Practices, con las buenas prácticas de laboratorio. 7 ratoncitos verdes de pintitas amarillas que se someten a tal cosa. Todo un sistema tan encorsetado, tan antiguo, tan decimonónico, que es incapaz de poner de manifiesto la toxicología de lo que conocemos actualmente, diciendo, pero si con ese sistema, con esos modelos de experimentación nunca va a tener la información que necesita. Y mientras tanto, la epidemiología clínica, las observaciones, produciéndose a chorro, pero no tienen carácter regulador, porque no son experimentales. Pero puede ser porque quien tiene el dinero no son ellos. Ni idea. Ahí ya no te metes. Ni idea. Es decir, me va a meter en problemas de alta política. No, la cuestión es que dicen la frase esta de follow the money, ¿Sí? sigue la pista del dinero y entonces tendrás respuestas. Pero tío, ¿tú sabes la de dinero que nos han dado para investigar? ¿Tú sabes la de proyectos que nos hemos gastado? La de publicaciones que se han hecho. 353 publicaciones y 57 tesis doctorales. ¿No te parecen suficientes como para que sea algo? Te voy a contar un detalle. En el año 95 publicamos la presencia de bisfenol A en el interior de las latas de conserva vinculado a la resina epoxi que las cubre. ¿De acuerdo? Año 95. Ese bisfenol A es tóxico, se conoce que es disruptor endocrino desde los años... desde 1936, es tóxico, es disruptor endocrino y está en las latas de conserva de España, Brasil, Francia y Estados Unidos. Así era nuestra publicación, año 95. Entonces decimos, esto no puede seguir así. Año 2011 se prohíbe en los biberones de policarbonato. Año 2018 en los envases de alimentos infantiles. Año 2020 en los tickets de caja, en los tickets térmicos, de papel térmico.
31 de diciembre del año 24, es decir, 30 años después, dice España que se prohíbe el interior de las latas de conserva. Y decimos, ya por fin van a sacar el bisfenol A de las latas de atún y de las latas de guisantes. Y ponen otro bisfenol. No, se han pedido 18 meses porque no estaban bien enterados. Dices, pero, tontaina, ¿qué estás haciendo? Y mientras tanto, nuestros programas y nuestros proyectos de biomonitorización ponen de manifiesto y publican en las mejores revistas que el 100% de los niños españoles mean todos los días bisfenol A. Cuando yo digo los niños españoles mean plástico, las madres salen corriendo a ver el casco del Playmobil en la escupidora, cuando en realidad lo que están meando es talatos y bisfenol A. Y le dices que eso lo tenías que haber decidido en el año 95. Ahora que lo has quitado porque estás convencido de que es malo, ¿cuánto daño has causado en déficit de atención, en hiperactividad, en infertilidad, en cáncer de mama durante 30 años que has estado tomándonos el pelo? Es decir, responsabilidad, cero. Ninguna. Es decir, va al ministerio y te dice, pero tío, ¿qué quieres? Ya lo hemos suprimido. Digo, porque te lo dije hace 30 años. Claro. Sí, que han tenido que pasar 30 años para que se suprima progresivamente. Ni siquiera progresivamente, porque al final ni siquiera nos lo creemos. Seguimos... En todos los países de Europa el papel térmico está marcado San BPA o BPA free, pero en España, a pesar de que en el año 21 ya no tenía que tenerlo, no se vio conveniente marcarlo por detrás. Los tickets de la compra, ¿no? Sí, los tickets de la compra. ¿Y cómo nos intoxicamos con un ticket de la compra? ¿Simplemente por el contacto de las manos? Que lleva 9 horas en la de cajera y maneja 1000 kilos, 1000 metros de ticket, imagínate, y encima le has puesto un líquido para que se lave de vez en cuando, que es lo que más favorece la liberación del bisfenol A. Ostras. Y dice, pero tú ¿qué te has pensado? ¿Que todo es dinero o que...? Bueno. También puede ser porque crean... Yo lo que he percibido toda la vida es que todo esto de los tóxicos es como, bueno, a ver, tampoco es tan grave, ¿no? Nos tenemos que exponer demasiado para que esto me afecte. Échale números a la estadística y al dinero. Ya se le ha hecho números si admiten un 3% de cáncer de mama, 5% de infertilidad, 5% de déficit de atención, le echan números y dice la factura que está pagando el Estado es billonaria. ¿Has dicho que admiten? ¿Cómo es esto de que admiten estos porcentajes de enfermedad? Sí. El grupo de científicos se han reunido y han hecho a ver cuánto de la carga de enfermedad pudiera estar relacionada con las exposiciones ambientales. Vale. Y se llega a un consenso de un porcentaje. Y con esos porcentajes están siempre hechos a la baja, a lo mejor son el 100%, pero admiten que sea un 3%. El gasto sanitario en esas enfermedades es monstruoso, ¿no? Es decir, que cualquier decisión preventiva sería para el Estado terriblemente beneficiosa, para el sistema público, sanitario. Todo el dinero que se está poniendo en intentar encontrar la cura contra el cáncer podría estar puesta en cortar de raíz la exposición. El trabajo de los americanos de los 25 casos de cáncer no habla de prevención secundaria, no habla de buscar el cáncer pequeñito, que es lo que decían aquí en España. Habla de cómo se puede hacer para prevenir la enfermedad, porque en la prevención de la enfermedad está la mayor supervivencia, por supuesto, y fundamentalmente el menor gasto. Pero no hay manera de hacérselo entender que están jugando con fuego. Es decir, tú no puedes seguir permitiendo esta exposición. Cuando hemos sacado a relucir la historia de los perfluorados, llevamos ya no sé cuánto, otro chorro de publicaciones con los perfluorados, dice, esto no puede ser que esté vinculado a cosméticos, pero no esté en la etiqueta de los cosméticos, porque no se veía conveniente o necesario identificarlo. Pero hombre, ¿hasta dónde va a llegar tú? Y tú hablas de maldad, ¿no? Yo siempre digo, estos son más tontos que malos, ¿no? A ver, yo no tanto hablo de maldad de forma directa, pero sí indirecta. Es decir, esto si lo sabemos nosotros, que tampoco tenemos un alcance a información que esté muy oculta, si lo sabemos nosotros, ¿cómo no lo van a saber aquellos que tienen el poder? No tengo ni idea. Yo tengo que reconocerte que en las pocas ocasiones que he tenido ocasión de acercarme en una cosa nueva que nos han impuesto que se llama la incidencia política, ahora, además de evaluarnos con producción científica y con informes y con ciencia, tenemos que tener incidencia política. Y entonces el otro día nos vamos de la mano de Recero
el representante de la Sociedad Española de Endocrinología, el de la endocrinología pediátrica, el de pediatría y la Sociedad Española de Pediatras, a hablar con Francina Armengol y presentarle un documento que se llama Un futuro sin tóxicos, inocente. Solamente esto no puede seguir así porque los jodidos son los niños y las generaciones futuras. Nosotros ya no. Es decir, hay unas generaciones completamente expuestas desde el nacimiento en donde las consecuencias no van a ser más graves. Y entonces nos explica la presidenta del Congreso que el proceso es muy lento, que desde que aparece en el Parlamento Europeo y se vota la idea, lo coge la Comisión, después va a los países, se transpone en una ley o en un real decreto hasta que se convierte en un reglamento que tiene que aplicar un ministerio, hay muchos pasos. Y fundamentalmente nos dice, ¿estás preparado, no? Esos reglamentos muchas veces necesitan financiación para su aplicación. Y como no van financiados, pues se retrasa. Hay un reglamento de aguas, de agua potable en España, de una ley del 22-23, con un reglamento del año 24 que es impresionantemente bueno. Hay que medir en el agua de tu pueblo, de cualquier pueblo, 25 pesticidas de una lista de 250, perfluorados, radioactividad, todo. ¿Quién lo está haciendo? Nadie. Esa ley que dice que hay que medir esto. Sí. Y hay no un se está reglamento, haciendo. hay una ley que dice que las aguas tienen que ser puras porque es la orden de Europa del año 19. Ajá. Antes de COVID era obligatorio, iba a ser obligatorio que al sentarte en la mesa de un restaurante viniera un camarero con una jarra de agua. Esto se empezó a hacer. No, pero llegó COVID y dijo que el bicho estaba allí. Ya, claro. Y entonces, cortaron. Te imaginas, se cortaron las fuentes, se taparon en el campus de la Universidad de Granada, pusieron las fuentes con una bolsa de plástico como los santos en Cuaresma, ¿no? Y con una cinta, porque parecía que tú te ibas a acercar a la fuente y te iba a saltar el bicho hacia la cara, ¿no? Y entonces aprovecharon para meter el plástico, para plastificarte la comida hasta un grado desde ya de eso. 6 tomates insípidos en una barqueta de poliestireno con un fil de polietileno que metes en una bolsa de polipropileno y que arrastras en un carrito de policarbonato. Es decir, el que vende petróleo ha hecho el agosto, te ha plastificado la vida hasta un grado, te ha convencido de que el agua que sale de tu grifo es veneno. Encima es barato. Le dedica más tiempo a hablar mal del agua del grifo que a hablar bien del agua embotellada. El agua embotellada es puro plástico. Ayer lo publicaron en el Proceeding National Academy of Science. 1,5 litros de agua en plástico tiene 400.000 nanoplásticos y microplásticos. Habíamos dicho que eran 30.000 porque eran solo microplásticos, ahora son nanoplásticos. Y dice, eso no puede ser la alternativa. Y hablando continuamente mal del agua de grifo, ¿no? Los trialometanos, los pesticidas, no sé cuánto, no sé qué. Yo particularmente llevo bastante tiempo demonizando el agua de grifo. Bueno, de ninguna manera. Y con miedo a ver qué sale de ese tubo. Claro, porque eso es lo que te han vendido. Y imagínate en Cataluña. Pero sin embargo me estás comentando que hay una ley que dice que hay que medir y no se está midiendo. No se está haciendo. Perfecto. Ley con reglamento. La ley del 22-23, el reglamento del año 24. Son 100 páginas impecables sobre el control. ¿Tú sabes lo que las ciudades se gastan en que el agua llegue a los grifos de todas las casas? ¿Tú sabes la inversión millonaria que hemos hecho en un siglo completo para que haya agua potable en todas las casas? Con un poco más, así, tiene agua bendita. Como yo digo, por €1 más le pagas al arzobispo del lugar para que la bendiga en origen y que salga bendita. Te voy a decir una cosa. La mayor calidad y la mejor agua que puedes beber es el agua de grifo. Es la que más controles tiene. ¿No te das cuenta que la otra agua es agua filtrada? Que no viene de ningún manantial de Sierra Nevada, que viene de una captación y un filtro, y te la meten en plástico y se pasa 6 meses al sol en los desiertos de Granada. El peligro que pueda tener el agua embotellada, que está filtrada, es que tiene micro y nanoplásticos. Y los 600 componentes que lleva el plástico. A ver, hay 2 guerras. Una, los fragmentos de plástico. ¡Ah, qué malos los fragmentos de plástico! Tío, el plástico es un producto complejo, que tiene un monómero y un polímero, pero tiene 600 componentes. El que hace una botella elige de un catálogo de 600 componentes lo que le va a poner. La voy a poner azul.
y va a ser resistente a la radiación ultravioleta y además va a tener no sé qué propiedad. La botella va a aguantar el carbónico y por más que le hagas así con el dedo, ¿tú has visto tu niño con el dedo? Clic, 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 no se va a romper nunca. ¿Tú te crees que eso lo hace el polímero per se? Eso lo hace toda la química que le da las propiedades milagrosas al plástico. Toda esa química está... A ver, hemos medido antimonio. Entre todas las porquerías en la leche materna, hemos medido el aluminio, hemos medido el plomo. La mayor vinculación de antimonio en leche materna es el consumo de botellas de plástico de PET, porque te voy a contar, el polimerizador del PET es el antimonio y está residual en el agua y en las botellas de PET. Y se conoce desde siempre, pero no hay nadie que haga el vínculo entre ese consumo y la presencia de antimonio en la leche materna. Tío, olvídate de eso. Si tienes dudas del agua de tu pueblo, le dice a la alcaldesa, deja de sacar vírgenes a la calle y organizar corridas de toros. Este año nos las vamos a ahorrar y vamos a conseguir que el agua que salga por el grifo sea pura. ¿De acuerdo? ¿Sabes cuánto vale en Madrid 1.000 litros de agua puestos en tu casa en un aparato que se llama grifo? 1,80 €. Tío. ¿1.000 litros? 1.000 litros. La más barata, Castilla-León, 1,12 €. La más cara, Cataluña, 2,69 €. Eso vale 1.000 litros de agua puesto en tu casa en el recibo. Todo lo demás es saneamiento, impuestos, que te voy a quitar te voy a barrer la calle. El agua vale menos de 2 € en toda la península. 2 € 1.000 litros. Y hay un tipo en el bajo de tu casa que te vende 1,5 litros a 2 € y te promete la vida eterna. Tío, no sigas con la mentira. Claro, estamos pagando las botellas, no el agua. No, ojalá, porque la botella costará 10 céntimos, 1 céntimo. La botella costará 1 céntimo y el agua les cuesta nada, pues ya la han comprado. Es decir, en realidad es ganancia para todos. Y me resulta tremendo que no encuentro botellas a la venta de cristal, de vidrio. Claro, porque España le declaró la guerra al cristal. Es decir, viene ahora, como después de tantos años ha fracasado el sistema de reciclado del plástico en España, no han vuelto a sacar los colores porque es un auténtico fracaso, menos del 20%. Nos habíamos inventado hace años, tú lo sabes, ¿no? En el año 2000, el contenedor amarillo. Había una campaña preciosa que yo ya tengo ahí recogida de publicistas que salía Plastichín, Cartunes y Vitriolo. Y Plastichín era el amarillo y salían dando, hola niños, yo soy Plastichín, soy el contenedor del plástico. Y vienen tus amigos y dicen, no, este no es el contenedor del plástico, este es el contenedor de los envases. Y ha cambiado de nomenclatura. Sigue siendo amarillo, pero es para botellas de PET, Tetrabric, latas de Coca-Cola, de aluminio y botes de detergente. Dice, ¿y todo el resto de plástico? Al resto. ¿Al resto a cuál? ¿Al orgánico? Al gris. Al gris. Al gris. Es decir, tus bolígrafos, al gris. Tus CDs, al gris. Tus macetas, al gris. Tu porta no sé cuánto. Tu casa entera de plástico, todo va al gris. Fíjate. Tu ropa, que es plástico, ni se sabe. Yo ahora mismo, perdona, Nicolás, sí. Mi cubo de basura, yo no lo separo porque sé que el 95% de lo que hay dentro es plástico. Creo que le pasará a todo el mundo. Además se te llena bastante rápido, ¿eh? Muchísimo. Claro, todo depende de lo que estés comprando. Estoy declarando aquí que yo compro en el supermercado. Sí. Al final acabo entrando en la rueda del tiempo, ¿no? Sí. Tengo menos tiempo y acabo participando de esto. Ha sido un fracaso, el sistema de reciclado ha sido un fracaso. Bueno, y volviendo al cristal. Y entonces tú llevas la botella de cristal al contenedor verde. En toda Europa llevas la botella nueva al supermercado y te dan algo por esa botella o te la rellenan. Y dice, si durante años ha funcionado el rellenado, si tú llevabas la botella de cervezas Alhambra de litro y te traía una botella llena, ¿por qué ahora no funciona en el año 2025? Y te dicen, es un problema de logística. Y dices, pero cuéntame que yo soy médico, ¿cómo es eso de la logística? El camión que las trae llenas se las podía llevar vacías. Y nos reconocen en el ministerio que los grandes, que tú los conoces a todos, los grandes, no quieren participar de ese juego y ser receptores de las botellas. Y entonces el reciclado del vidrio se ha quedado en España en una anécdota, que tú vas, rompes la botella, tienes que romperla, por eso la boca está tan alta, para que se clon, que suene. Y ellos administran el calcín, que se lo venden, que es el vidrio triturado, se llama calcín.
y esos que tú se los has dado gratis, porque tú has comprado la botella, tú compras una botella de Rioja y tú pagas la botella, no es gratis. Después tú la llevas, porque eres un buen ciudadano, al contenedor verde y la rompes. Y tu municipio la recoge y se la lleva a un señor que la recibe gratis, lo tritura y se lo vende porque tiene que estar en el 20% del vidrio nuevo. Y se lo vende a precio de oro. Digo, yo quiero tener un negocio de eso. Claro. Es decir, es tal cantidad de desaciertos cuando dice, si estuviera recogiendo la botella, me la podrías dar rellena otra vez. Y le decimos al ministerio, pero ¿para cuándo la recuperación del cristal, de las botellas de cristal, la reutilización? Dice, no, ahora vamos a empezar por el plástico. Tío, reutilizar el plástico. A reutilizar el plástico. Ya. En el año 25, cuando en toda Europa se está recogiendo el vidrio para su reutilización. ¿Se sigue haciendo en Europa esto? Absolutamente. Yo recuerdo ir con mi abuelo de la mano con la caja de botellas. En toda Europa, en Austria, en Alemania, en Francia, todos los países normales recogen el vidrio. Y no pasa nada, es la mejor manera. Pero aquí no se recoge el vidrio. Aquí se rompe para otra vía, pero no para la reutilización. La clave, y yo lo tengo apuntado, es reciclar es la última de las opciones. La primera es reutilizar y reutilizar. La segunda, reparar. Hay un decreto europeo, una orden para la reparación de los electrodomésticos, de los pequeños electrodomésticos. No es posible que un mini pimer, esos que para hacer el gazpacho te dure 70 gazpachos y se le rompa una pieza y haya que tirarlo entero. Reutilizar, reparar y por último el reciclar, ¿no? Ya. Entonces, yo he añadido una más, porque a ti no te interesa, pero que es remendar, ¿de acuerdo? A ver cuándo empezamos a remendar. ¿Remendar qué es? La ropa. Ah, vale. Sé La que también ropa. estás muy puesto en el tema de la Pero ropa. sí, porque nos ha entrado de una manera. Al final, cuando hemos dicho, nos hemos metido en perflorado, y como es un descubrimiento, es un OA día por día, resulta que donde más perflorados se están poniendo es en la ropa, porque lo hace resistente a las manchas. Tu sofá es resistente a las manchas gracias a sus perflorados. Tu ropa no necesita plancha y es resistente a las manchas y al agua porque es perflorado. Vamos a pasar a la ropa, perdóname, Sí. Nicolás, pero me gustaría que le dejaras alguna pista a los oyentes de qué agua tienen que beber, si por ejemplo tienen que utilizar algún tipo de filtro en casa o Mira, ¿cómo lo haces tú? Si tu agua es terriblemente mala y vive en un cortijo con aguas contaminadas, pues te compras una máquina de ósmosis inversa con remineralización. ¿Cómo sabes que tu zona tiene agua Pues tóxica? hace un análisis privado o le pide al ayuntamiento. Si está en una red, el ayuntamiento tiene que... Todos los datos de lo que tú estás pagando son públicos. ¿En España sabes dónde están las peores aguas? No lo sé. No tienes ese Claro que dato. sí, hay un mapa precioso, de hace menos de 6 meses. Pesticidas en el agua superficial en España, ¿no lo has visto? No. Oh. Es que estoy empezando a interesarme Bueno, por esto, como está te el comentaba mapa antes. del MITECO, del Ministerio de la Transición Ecológica. Es un mapa precioso con puntos rojos donde están, que si superan, ahí no se llaman los límites máximos, ahí se llaman los límites de no sé cuánto, Ya. una estupidez, ¿no? Y entonces aparecen las cuencas fluviales, aparece el Guadalquivir, el Guadiana, el Duero, la costa catalana, todos miles de puntos rojos. Y aparece un sector agrícola intensísimo sin ningún punto rojo, que es Almería. Y dice, qué estupendo, me dice todo el mundo. En Almería no hay pesticidas en el agua. Digo, en Almería no hay agua superficial para testar. Ya. Sí, hay que meterse en un río con un cacharrito. En Almería los ríos no llevan agua, con que no va a haber informes nunca de agua superficial contaminada en Almería. Es decir, no te engañes, hay que ir a las cuencas fluviales. Pero si ves el mapa, se te caen los datos de exposición humana están, los datos de exposición alimentaria están, los datos de exposición humana, los datos en fauna silvestre, los efectos, todo. Tú puedes hacer una película de terror completa con toda la información que ya se ha producido, pagada por el Estado. ¿De acuerdo? No que tengas que ir a una ONG que te lo haga, sino de los estudios de lo que el Estado financia. Yo muchas veces pienso, digo, ¿pero se leerán alguna vez de lo que están pagando? Porque si se leyeran los resultados nuestros, dejarían de subvencionarnos investigaciones, ¿no? Después de hacer Human Biomonitoring for You, el proyecto ese de 74 millones de euros, toda Europa con sus resultados ya cerrados, como premio nos han dado otro de 400 millones para hacer lo mismo pero más grande. Se llama PARC, P-A-R-C. Y dices, pero tío,
me acuerdo que se lo estaba contando a un compañero médico y me dice, pero entonces, así pero eso es lo mismo que hicisteis. Digo, sí. Digo, pero entonces, ¿qué? Y me quedé casi avergonzado. Digo, bueno, pues estamos entretenidos otros 5 años produciendo datos. ¿Ahora qué va a ser? ¿Que en lugar de 13.000 van a ser 130.000 europeos? Pero no, con los datos que ya tienes, es más que suficiente para que tomen medidas. No puedes seguir consintiéndolo. En los últimos partes del proyecto tenemos un proyecto que se llama INMA, Infancia y Medio Ambiente. Reclutó 3.600 madres embarazadas en el 5º mes en Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Ribera del Ebro, Menorca, Valencia y Granada, en el año 2000. Los niños granadinos tienen ya 24 años y lo hemos vuelto a llamar para que meen un bote, para ver cómo están y para estudiar la calidad seminal. ¿De acuerdo? Bien. Esos niños no han servido, y niñas, durante 24 años para medir en su orina como si fueran centinelas de la exposición ambiental. En torno a los 10-14 años publicamos el mapa de los pesticidas en orina en los adolescentes españoles. Cada región tiene su huella digital. Ajá. Y yo digo, no es posible que el 63% de los niños españoles meen clorpirifos, un pesticida tóxico. Me he apuntado ese pesticida por aquí. Me Bueno, interesaba bastante tocarlo. Claro, hombre, está prohibido en el año 2021, ya lo sacan del mercado por su terrible toxicidad y nosotros años diciendo que lo están meando todos los niños. Y entonces ya lo suprimen, otra vez la misma historia, lo sacan del mercado por tóxico, del mercado europeo, ojo, lo sacan del mercado europeo por tóxico y decimos, pero ahora tendrás que reparar el daño causado. Si sabes que es tóxico, que afecta a problemas tiroideos y problemas hormonales, tendrás que investigar cuál es la secuela que has dejado. Tendrás que reparar el daño causado. Tendrás que exigirle al que hizo pingües beneficios poniéndolo en el mercado que contribuya a la factura del endocrino o del psicólogo. ¿El clorpirifos dónde está? Era fundamentalmente para los cítricos, donde más se daba. Ah, es verdad, sí. Sí, Limones, naranjas. Sí, en la mosca blanca era, ¿no? Yo no tengo ni idea de cómo es la mosca blanca, lo que he leído, ¿no? Sí, para que no se comieran estas frutas. Maravilloso. Y entonces ¿Es un neurotóxico? Lo suprimen en el 2020. Es un disruptor endocrino. Ajá. Olvídate de las virguerías esas de que si era tóxico, no, neurotóxico, y que si le daban calambres al que no estamos hablando del operador, que le dan calambres. Ya. Estamos hablando de que está en las naranjas, que lo mean los niños y que afecta a su desarrollo tiroideo, a su déficit de atención, a su hiperactividad, que como yo digo, el niño que está al final de la clase dando todo el día la lata y que la maestra ya no sabe cómo ponerlo, probablemente mea más órganos fosforados que ningún otro. Ostras. ¿De acuerdo? Porque su madre le ha puesto una dieta rica en frutas, verduras y productos de la huerta convencional. ¿Y esto lo encuentras en la frutería? No, o sea, me refiero, no hace falta que compres fruta de mala calidad envasada en plástico para que te metas estos tóxicos al cuerpo. Eso es la producción convencional. O sea, que está en la agricultura convencional, claro. Está en las Como huertas. Yo digo, con 76 millones de kilos de pesticidas que consume este país, te voy a decir, 76 millones de kilos de pesticidas, 14 millones de kilos de glifosato, con esos números que somos los campeones de Europa, pues dime dónde está, en todos sitios. En las aguas superficiales, en la orina de los niños, en los residuos de la fruta, en todos sitios. De todos modos, nosotros estamos consumiendo más frutas y agricultura externa de nuestro país. De hecho, así está la agricultura hoy día, ahí están los agricultores quejándose, etcétera. Pero para la fruta, ¿no? Supongo que para fruta seguimos siendo, donde tenemos problemas son las legumbres, ¿no? Tú vas al supermercado convencional de tu barrio y todos estos dietistas tienes que comer más legumbres, esta es la proteína, y los garbanzos, y la habichuela, y las lentejas. Y en el supermercado que yo voy, las legumbres ocupan un palé y son los garbanzos de México, las habichuelas de Estados Unidos y las lentejas de Canadá. No hay ni uno solo de producción nacional. Dices, ¿pero esto dónde está? El otro día estaba en Barcelona paseando por la tarde y de pronto, por allí por el ensanche, y veo de pronto un negocio con un azafato en la puerta
y era una tienda de legumbres, abierta a las 9 de la noche entre los bares. Y entraba y estaban todos los saquitos así abiertos, todas las legumbres tenían apellido, lentejas de no sé dónde, todo, y una media de 12, 14 euros el kilo. Digo, pero esto parece una joyería. Digo, pero ¿dónde están las legumbres de producción nacional? No hay. Es marketing todo. No es marketing. Las legumbres de producción nacional son anecdóticas. Toda Castilla está subvencionada para que no se siembren. Y las pocas que se siembran, pues tienen apellido. El otro día voy al supermercado y me encuentro unos garbanzos preciosos, envasados a un precio razonable, y pone garbanzo pedrosillano, origen, Estados Unidos. Digo, hombre, se tenía que llamar Peter Sitting en lugar de pedrosillano, porque con pedrosillano te imaginas que hay un tipo con una boina destripando terrones en Castilla, con 40 grados a la sombra. Y a saber por dónde han pasado esos garbanzos para llegar hasta aquí, claro. Ni idea. Ahora tenemos el gran miedo de cuál es el régimen de pesticidas en la producción externa con respecto a la producción interna. Europa blindándose con unas reglas muy estrictas de uso de fitosanitarios, y resulta que en un momento determinado la baronesa, la Van der Leyen, dice, bueno, es que como la guerra de Ucrania y no sé cuánto, vamos a tener que importar. Y dicen los agricultores, pero los criterios de producción no son los mismos de aquí. Dicen, no, pero bueno, la guerra es la guerra. Yeah. Y entonces empiezan a importar con unos criterios que no han sido justos porque Europa no ha podido utilizarlos, ¿no? No hay mismos criterios para todos los países. No, por supuesto. Ten en cuenta, el más llamativo es el que tú has dicho. Clorpirifos está prohibido en la Unión Europea, pero cuando ves la venta y la producción de clorpirifos, no ha caído ni un gramo. Claro, pero está prohibido hacer agricultura allí, sin embargo nosotros le vendemos con producción con este tóxico. Aquí no pierdes nunca nada. Tremendo. Después tendrás que ver cómo viene tu piña, ¿no? El otro día yo hacía mi último post de esos ya me he pasado de Facebook a Instagram. A Instagram. El último, el de la flor cortada. Me tuve que contener y no hacerlo el 14 de febrero. A ver, la industria holandesa comercia y controla el comercio europeo de la flor cortada, porque son grandes productores, grandes importadores y distribuidores, ¿no? Tú compras a través de Holanda lo que quieras. Entonces analizan flor cortada, rosas, crisantemos y no sé qué historia más. ¿Bien? Para el 14 de febrero. Bien. Ya los enamorados. Entonces, la media es de 49 pesticidas por ramo de rosas. 49 pesticidas. Límites no existen. Claro, porque no se comen. No se comen. Pero y entonces dice, ¿pero cuál es el daño producido por esas rosas? Pues tú te vas a llevar una buena carga de pesticidas a tu casa, lo vas a oler 20 veces porque estás enamorado, y además has producido un impacto en los países de producción, que son Colombia, Ecuador, Kenia, Tanzania, un impacto tan enorme ambiental, que si el consumo de pesticidas en España son 2 kilos o 1,5 kilos por habitante, en países de estos son 8 kilos de pesticidas por habitante. Cuando 8 kilos es dividir el número de kilos de pesticidas que compra ese país, el número de habitantes que viven. No sabemos si son los mismos los que están expuestos, pero simplemente por tener un número. Y dice, esto no es posible. Esto de jugar con dos raseros, uno los productores de fuera expuestos y después las importaciones trayendo esos pesticidas. Me acuerdo que lo empezamos a decir con productos de alimentación, con el trigo y con el cereal. Y todo el que maneja todos estos productos al final está expuesto y se lo está llevando, lo está moviendo, lo está transmitiendo y se está intoxicando, ¿no? El que maneja, por supuesto. Por supuesto. Yo recuerdo, he estado de sabático en Centroamérica, me he pasado un año visitando América, estaba en Panamá, y se me ocurrió ir a visitar a la provincia de Chiriquí, que en las montañas cultivan el mejor café del mundo, el Geisha, y entonces voy por allí viendo en las montañas, todo para un comercio carísimo, un café que un día me lo dieron a probar y era agua clara, cuando estamos acostumbrados al café malo. Café negro, café negro, petrolero. El petrolero, agua clara, y
voy por el campo y veo que están 2 operarios con una bufanda, no una mascarilla, en la cara, echándole insecticida. Entonces me acerco, le hago algunas fotos y me enseñan que son, un producto se llama Amistar, como un D, con R, Amistar, y el otro producto se llama Verdadero. Así se llaman los nombres brutos. ¿En serio? Todos prohibidos en Europa. ¿Los pesticidas estos? Sí. Carbamatos, neonicotinoides, los que han acabado con las abejas, los acanuelos, y otros no sé cuántos, echándoselo allí. Y digo, ¿y esto es lo que después se paga a 1.000 euros el kilo en Europa? Digo, esta gente está tonta, estamos tontos. Es decir, produciendo pesticidas en Europa para su exportación, para mantener una agricultura industrial que te devuelve la misma mierda que tú has enviado, a precio de oro, en rosas, en café, en piña. No hay nada, absolutamente nada que esté exento de pesticidas. Sí que hay. Es la producción ecológica. La producción ecológica, pobretica de España. Es decir, el tipo que decide que no va a echar más pesticidas, el tipo de Cartagena que decide al lado del otro, no lo sé si lo viste los días en la tele, que decide que va a hacer el brócoli sin pesticidas. Y se parte de risa el vecino porque lo hace con pesticidas. Entonces dice, no, yo no voy a echarle pesticidas. A cambio tiene que subir los costes. Bueno, pero al final venderá brócoli sin pesticidas. El otro día hubo una publicación muy demoledora que es en 7 países de Europa, entre ellos Cartagena representando a España, miden pesticidas, toda una serie de pesticidas permitidos en el producto agrícola, en el agua, en el aire y en la casa de los agricultores. ¿De acuerdo? Y hacen el seguimiento y en todos los países y en todos los sitios lo más contaminado es la casa del agricultor. La casa. Si hay 120 residuos en el producto, está bajo control, hay 180 en su casa. Y lo publican. Tiene lógica. Y dan los datos y todo. Lo publico y me insultan en Instagram diciendo, ¿y usted qué sabrá, doctor, lo que hay en mi casa? ¿Qué hay en su casa? Digo, pues probablemente más mierda que en la suya, porque estoy en un laboratorio y me lo traeré todo pegado a la ropa. Pero que te tengan que decir que lo más contaminado de todo eres tu casa, agricultor convencional, porque te lo traes en la piel, te lo traes en la ropa, te lo traes pegado al cuerpo, porque contaminas el aire, contaminas el agua de donde estás viviendo. Es que nada más que por puro interés egoísta, familiar, tendrías que abandonar ese sistema. Ya, pero es el trabajo no se toca. ¿No? Al final los propios agricultores yo creo que puedan ser incluso los más recelosos de desapegarse de este tipo de prácticas. No, peor todavía, los padres de los agricultores. Claro, porque ellos son los que tienen los métodos más Mira, conservadores. Dando una conferencia en Baeza, en la zona de esto, encuentro un tipo que se ha reconvertido después de dejar el banco y va a explotar las fincas familiares para hacer aceite ecológico. Y entonces dice que sí, que quiere hacer aceite ecológico, que no le gusta la forma en que se está cultivando, ni quiere utilizar más herbicidas. La mayor resistencia de este tipo de 45 años es su padre de 70, que le dice, hijo mío, nos va a buscar la ruina. Es decir, esa imagen que tú tienes de good old times, los viejos buenos tiempos, los buenos viejos tiempos, eso ni existe, eso ya se ha olvidado. El agricultor sin pesticidas ya no vive, tiene 100 años. El agricultor de 70 años que entró de lleno en los años 50 y 60 en la química agrícola, en el DDT y toda su madre. Son nuestros tatarabuelos los que todavía conservan ese tipo de agricultura más conservadora, ¿no? Ya han fallecido. Ahora los padres de 70 años consideran que la agricultura ecológica es una ruina. Nos vas a buscar la ruina, eso es lo que decía Voces, eso, porque vas a cultivar sin productos químicos, cuando es posible. Y además está claro, en el informe Alimenta que sacamos el otro día, lo tienes que leer. Alimenta es un think tank para la sostenibilidad y la producción alimentaria. Lo dice claramente, en la única salida decente, tanto por salud como por sostenibilidad, es la agroecología, ¿no? Y tienes que empezar a echar mitos abajo. Lo bueno es que tenemos ahora bastante posibilidades con Internet y podemos comprar, no tenemos ni que salir de casa. Sí. No nos hace falta ir al mercado a comprar todos estos productos ecológicos. Aunque sé que eres defensor del ritual también, y yo también, ¿eh? Absolutamente. Ir toda la mañana
ver el producto y comprarlo, forma ¿no? parte de eso, y la confianza que se tiene, y la calidad de lo que compra, y la selección del pescado de cercanía y de temporada. Con la historia del pescado es una cosa, nosotros hablando toda la vida de Dios, mal de los peces gordos y viejos, porque son la mayor exposición al mercurio. Sí. El Estado lo dijo en el año 2019, antes de COVID. Sí. No comáis peces gordos y viejos porque meáis mercurio. No chupéis las cabezas de las gambas porque están llenas de cadmio. Toda esa historia, ¿no? Sí. Después ya COVID lo suavizó todo y lo enmascaró. Y al final dice, el pescado tiene que ser de temporada, pequeño, limpio, de cercanía, y va a consumir un producto bueno, de confianza, pero no te metas en las piscifactorías. Yo cuando pregunté qué comían los peces de piscifactoría, y te enteras que lo que comen son peces, que la mitad de la flota está dedicada a alimentar a las piscifactorías, ¿tú qué pensabas que comían? ¿Chocolate con pan con chocolate? Es una cosa, digo, pero alguien se lo tendrá que decir a la gente, que esa dorada de ración tan perfecta, esas clónicas que hay, lo que comen son peces. Que si que la flota va a pescar para alimentar a los peces enjaulados, y pescan de todo. Digo, pero ¿no sería más sencillo que nos comiéramos la morralla? Pero lo que propones es que comamos pues, el pez pequeño, ¿no? Claro, pez pequeño y por supuesto de temporada, de cercanía, y con la confianza de que va a tu pescadero y te dice, pues han entrado boquerones, caballa y jureles. Lo que se ha pescado en el día. Y calamares. Y son buenos y son de confianza, y hay un tipo que sobrevive con esto, y cuando no hay pesca, no hay pesca porque no llegan. Claro. Pero no eso. Es decir, una historia que hemos aprendido también es que esas barritas de merluza que a ti te gusta tanto, dale a tu niño para que coma pescado sin espinas. Yo eso lo comía de pequeño. ¿Sí? Eso en el año 25 se pescó en el año 23 en Namibia, y lleva desde el año 23 congelado. Se pescó. España pesca en Namibia y en Uruguay. Tiene el coto del Atlántico Sur. El Atlántico Norte, ya lo perdimos. Y entonces esas barritas de pescada que no tiene espinas, que no tiene nada, y llevan 3 años congelados a menos 38 grados. Tío, ¿tú sabes el impacto ambiental que tiene eso? Si salía más barato que un nativo te lo trajera en mobilete, desde allí todos los días. Muchos te dirán que esto lucha contra la pobreza y contra el hambre mundial. De ninguna manera, de ninguna manera. O sea, al final todos los alimentos... Luchar contra la pobreza y el hambre mundial es poner en cultivo los legumbres y los cereales y darle a la gente habichuelas y garbanzos locales. Sí, como se hizo en épocas de escasez y de guerra, ¿verdad? Mira esto, y hacer proteína local, vegetal. Es decir, olvídate, es que te has metido en eso. El exceso de consumo de carne en España es un 360%. En Estados Unidos un 680%. Nosotros estamos en la media europea. Comemos proteínas de origen animal 3 veces más de lo que necesitábamos, en detrimento de frutas, verduras, hortalizas y otras cosas, ¿no? Pero Bien. ¿tú eres vegetariano? Yo no. Es decir, el otro día decía... Me interesa saberlo por una cuestión de sesgo. Pero absolutamente nada vegetariano. Como pollo, como conejo, procuro comer menos cerdo, pero en poca cantidad y de complemento. Me dijo el otro día una señora en una conferencia, doctor, no es verdad que no se comiera carne antes. Se comía muy poca, pero todo sabía a carne. Digo, cuéntame. Dice, sí, el lunes estaba en el cocido, el martes estaba en las croquetas, el miércoles estaba en el caldo y el jueves estaba en no sé dónde. Es decir, todo tenía ese buen gusto de cocina elaborada, pero no era una chuleta todos los días. Tú vas al lineal de tu supermercado y el cerdo se pierde en el infinito. Las legumbres son un palé y el cerdo tiene jamones, jamoncitos, jamoncillos, lechuga... ¿Tienes todos los tipos? Todos los tipos, salchichones, salchichoncillos, cerdos. Fíjate tú, te voy a contar un dato que tienes que saber. El Ministerio de Agricultura contentísimo. España produjo el año pasado 31 millones de cerdos, casi tanto como españoles. 31 millones de cerdos. Y cuando uno viene en tren desde Granada a Barcelona, dice, los cerdos tienen que estar atravesando las vías. ¿De acuerdo? 31 millones de cerdos, veremos las piaras de cerdos que van de derecha a izquierda. No los vas a ver. Entre Lérida y Murcia, Almería, están las macrogranjas de cerdos que comen cereal que viene de Sudamérica, soja.
en los trenes de la soja, los famosos trenes de la soja que entran a Cartagena y a Tarragona, se distribuyen y han convertido a España en el mayor exportador de carne de cerdo de Europa, superando a Dinamarca y Alemania juntos, con un único cliente, China. Tío, no me cuentes eso. Y el ministerio tan contento porque somos triunfadores en la exportación de carne de cerdo a China. Pero tío, ¿eso qué precio ambiental tiene? Pues terrible. Contaminación de los acuíferos, contaminación por purines, gasto de agua, gasto de energía, transporte, colocar los cerdos a 20.000 kilómetros. Casualmente he pasado yo por esa zona, Sí. y son kilómetros y kilómetros de un olor infernal y doy fe de esto. Y fíjate, es curioso que digas, porque yo pensaba que ibas a decir que ves camiones transportando cerdos, que alguna vez te cruzas con alguno, pero es curioso que haya tanto cerdo y estén todos Nunca lo vas a ver, claro. nunca lo vas a ver. Llegan los lechones, Oler los oleras. se engordan Ah. y salen de exportación. Y eso han conseguido que el precio de la carne de cerdo pues sea de risa, ¿no? Y Ahora lo- mismo lo más barato que hay en el supermercado es el cerdo, ¿no? ¿Y la soja que comen estos cerdos nos afectan directamente a nosotros? No lo sé, no lo sé. O sea, No lo igual sé. que lo No, que comen es- los peces. Lo que está claramente mal es desequilibrada tu dieta, ¿no? Porque si estás metiéndote ese exceso de proteína de origen animal, no tendría que ser así. Eso tendría que ser un tercio, un quinto de tu dieta, ¿no? El resto tenían que ser legumbres. Vale, y- pero ya entramos en una cuestión nutricional que depende ya de las creencias y los conocimientos de cada uno, la decisión particular de cada uno, pero... No solamente son las creencias, no solamente las creencias. Yo no te estoy hablando del vegetarismo, te estoy hablando de la disminución de la ingesta de proteína de origen animal, que es lo que está más vinculado a la enfermedad metabólica. Ajá. Es decir, no es una cuestión de creer o no creer, es cuestión de tener enfermedad metabólica o no. Y el síndrome metabólico es obesidad, diabetes e hipertensión. Y eso va a acabar con la mitad de los españoles. Esa es la enfermedad más popular, ¿de acuerdo? Y eso está vinculado a la dieta. Y no estamos hablando de los componentes, me refiero, tóxicos de la dieta, ni los pesticidas, sino simplemente una dieta tóxica. Esa dieta no es conveniente, no ha sido nunca así. Cuando hablábamos al principio de ese pobre flaco, no tenía esa dieta, tenía una dieta carencial, pero no tenía esa dieta de las enfermedades que son ahora las predominantes. El otro día estaba, bueno, tú tienes que ver en barrios, bueno, determinados barrios, la infancia, niños obesos. El presidente del gobierno tenía, antes de todas estas historias, tenía un plan nacional de presidencia del gobierno para luchar contra la obesidad infantil, para impedir que en el año 2030 el 50% de niños tengan obesidad o sobrepeso, porque estamos cambiando el patrón corporal de una manera tan llamativa que eso tiene unas consecuencias muy graves sobre la salud de esas personas. ¿De acuerdo? Y eso es simplemente... Pero no es de comer carne, precisamente, ¿eh? No, Los es niños. de comer productos Ultraprocesados. ultraprocesados. Azúcar, ¿De acuerdo? harinas Ultraprocesados. Bueno, y todo cargado de plásticos. Sí, sí, es ultraprocesado. Claro, pero entonces yo donde quiero llegar con el tema de la carne y de los cerdos es, por un lado, o sea, te comprendo y estoy también en tu visión. No piensen en carne, piensen en embutidos. Todos esos niños comen toda esa mierda que hay en los supermercados Ya. metida en plástico en lonchas. Eso es cerdo. O eso es cerdo, no, eso es proteína de origen animal. Sí. Toda esa porquería que hay, que te digo, del infinito del lineal. pasillo. Tú es que te crees que la carne son los filetes. No, es todos sus hijos que tiene hasta el final, ¿no? Todo eso es proteína de origen animal, que es fundamental en la dieta, me refiero, imprescindible para mucha gente en la dieta del día a día, ¿no? Vamos a pasar, si te parece, Nicolás, ya ponemos el broche final con este tema que era el de la ropa, que yo sé que a Sí. ti pues, te No apetece. hemos dejado fuera cosméticos y plásticos, pero bueno. Si quieres llegar tarde a tu conferencia de la tarde, nos metemos ahí. Sé que precisamente porque ya lo has hablado en otros podcasts y lo tratas bastante, el tema de los cosméticos y otros tóxicos, creo que a mí me interesa bastante ver esto de la ropa porque, hostia, es algo que llevamos todos los días puesto, no vamos desnudos Absolutamente. por la calle. Mira, en los años 50, 60 empieza a haber escasez de materia prima, ¿no? Para la ropa formal, el algodón, los ingleses pierden Egipto y la India y entonces tienen que vestir a toda su gente y llaman a los chicos del petróleo.
tenéis que hacer fibra sintética. Ya no tenemos ni seda, ni algodón, ni lino, ni nada que se le parezca. Y entonces empiezan a hacer una fibra sintética que va en paralelo con la botella de PET. Si es polietileno en forma de lámina, es polietileno tereftalato y hace una botella de Coca-Cola de 1,5 litros. Si es lineal, hace poliéster. Ajá. Y aparece el poliéster. Además del poliéster aparece el rayón, la viscosa, el nylon, pero imagínate el poliéster. El poliéster en España entra en los años 60 e invade el mercado con el tergal. No sé si te suena el nombre. No tengo ni idea. Qué gracia. No me suena nada. Pues a todos los que tengan más de 50, 60 años les suena el tergal. Estaba el tergal, terlenca, terbilor, todo, que era poliéster de la Galia. Tergal. Llega a Cataluña y se convierte toda la industria textil en hacer ropa muy barata, muy barata, muy barata, con muy buen aspecto, hecha de plástico petrolero, de poliéster. Eso ha sustituido, cubre ahora mismo más del 60%, 70% del mercado y estamos todos vestidos de poliéster en todas sus variedades, ¿no? El algodón es un reducto, la seda ha desaparecido, el lino nada y el poliéster se ha convertido en una de las grandes salidas, la tercera grande salida de los plásticos. La primera, el packaging, ¿de acuerdo? El embalaje. La segunda, la construcción, porque tú no te has dado cuenta, pero tu casa, que tenía los suelos de terrazo, las paredes alicatadas, los muebles de madera y los techos de cal, ahora tiene los suelos de PVC rico en talatos, las paredes de polietileno, los muebles de melamina y las cortinas de poliéster. Tu casa ya no tiene nada de cercanía, ahora es entera petróleo. ¿De acuerdo? Madre mía. Tu casa es entera petróleo. Ya no ha sustituido todo. Ya ni ha ido ni al ladrillero. Este suelo es... Por cierto, esto es plástico también. Esto es PVC, rico en talatos. Tremendo. Mesas de melamina. Sí, ya, aquí ya no hay nada. Bueno, y esto no es madera. Claro que no. Y esas sillas son de PVC. Es decir, insensiblemente ¿Queréis una mascarilla? ha sustituido completamente el medio ambiente de tu casa. No se parece en nada. Y estas plantas son de plástico también. Por supuesto. Nosotros que hemos estudiado el polvo interior, se llama ahora el indoor, el polvo interior, es fundamentalmente plástico. Plástico con todos sus derivados. Dentro de esa sustitución de los materiales de construcción, que tienen una particularidad de que tienen una vida media mucho más larga que el embalaje o que el textil, ¿de acuerdo? El tercero de esos 186 millones de toneladas que van a embalaje, 60 que van a construcción y 58 millones de toneladas que van a textil, pues el textil también es otro de los reinos del plástico, ¿no? Y ese textil tiene fundamentalmente un enorme inconveniente. Me estaba mirando la etiqueta de la camiseta, pero es mixto, no tengo. Es mixto. Ah, ¿esto es mixto? ¿Ya lo has hecho el escáner? Sí, es mixto. Tiene generalmente dos elementos. O sea, la camiseta típica 100% algodón, esto se ve Sí, todavía. eso sí, probablemente sea algodón. El único problema son los aditivos que tiene para que no se manche, no se moje, no se planche y resista a eso y no encoja. Es decir, el 100% algodón que no esté certificado tiene dos inconvenientes. Uno, que sea de producción no ecológica, por supuesto, ¿quién va a producir? Quiere decir que han utilizado todo tipo de pesticidas en el país que lo haga. Y lo segundo, que tiene todos los aditivos habidos y por haber, porque la etiqueta no declara los aditivos. Bueno, eso es el natural, ¿de acuerdo? Pero te va al artificial, aquel que dice, estos son 75% poliéster, 25% viscosa o 25%. En cuanto un elemento es mixto, el mixto, agárrate, es sinónimo de irreciclabilidad. Cualquier proceso de separación de dos elementos lo hace tan costoso que nunca va a ser reciclado. Los chicos del PET les gustan las botellas de PET porque son de PET, pero no les busques tres pies al gato porque no quieren ninguna otra cosa, claro. No quieren un plástico mixto. Claro. Como si tiene dos elementos ellos no los van a separar, porque poner a alguien a separar, a ver, que te enteres, poner a alguien a separar el café de las cápsulas de aluminio es impagable. Nunca se van a reciclar porque tienen café y aluminio. Ya. ¿De acuerdo? Sí, no me vengas con historias de que las vas a recoger en un contenedor. Bueno, entonces el textil fundamentalmente es mixto.
mixto, sinónimo de reciclable. Segundo, no es mixto, tiene aditivos. ¿Qué aditivos tiene? Tiene polibromados para que no arda. Toda la tapicería de tu casa y de tu cine está tratado con polibromados porque está prohibido. De hecho, toda la ropa infantil durante años que se llamaba ropa de vuelo, lo que a mí me costó enterarme cómo era ropa de vuelo, camisones, ropa de noche, cualquier cosa que pueda prenderse con la proximidad de una vela o de una llama, estaba tratado por ley con antillama. Claro. Antillama. La ropa tiene perfluorados para que no se moje, polibromados para que no arda, alquilfenoles, tributilestaño para que planche bien y para que no se contamine bacterianamente. Sí, textil es el mayor ensayo químico que te puedes imaginar, que le da a la ropa esas propiedades milagrosas. ¿Y desprende estos tóxicos o cómo nos contaminamos con la ropa? ¿Simplemente con el propio contacto? En lo mejor de todo, la lavadora, ¿no? Ah. Una de las grandes recomendaciones que hacemos es toda la ropa infantil se lava. Tienes que quitar desde el apresto. El apresto significa química que se le ha añadido, que le da ese aspecto esponjoso y maravilloso y que se va a desprender porque no forma parte del textil. Claro. Lava la ropa infantil, no vaya a vestir a tu niño de ninguna manera con la ropa recién estrenada. Bueno, porque la infantil es la nuestra, ¿no? Sí, pero digo la infantil es porque estamos hablando de la exposición del niño, ¿no? Entonces, por una parte, los que son aditivos se van a desprender y la otra parte, los que son estructurales se irán descomponiendo. Tú lo sabes. ¿Tú has visto cómo se gastan las sábanas de baño? ¿Tú has visto las toallas que después de un año funcionando ya ni secan, tienen agujeros? Fundamentalmente porque cada lavado significa una pérdida de materia que va fundamentalmente en forma de microplásticos a la depuradora. Ya. Sedimentan en la depuradora y ahora se le ocurre al gobierno español que la salida más gloriosa de los lodos de las depuradoras es utilizarlo como fuente de carbono para abonar el campo. Prohibido en toda Europa. Y ahora le han dado permiso para que se utilicen los lodos de las depuradoras. Digo, pero hombre, tío, los lodos de las depuradoras hace 50 años eran caca. Ahora mismo son fibra textil, son microfibras textiles rotas de la ropa de plástico. ¿De esto hay evidencia? Por supuesto, y paper como para llenar esta habitación, pero no se los leen, no se enteran. Bueno. Tremendo. Sí. Entonces, cuando ya hayas repartido toda la mierda del plástico por la calle y ¿qué vas a hacer? ¿Quién va a retirar eso? ¿Y dónde va toda la ropa que usamos? Porque, hostia, yo los saco bolsas y bolsas de ropa, cada vez intento ser más minimalista a la hora de comprarme, a la hora de tener prendas en el armario, ¿eh? Pero claro, como es tan barata y como vivimos en el mundo del materialismo y continuamente tienes que comprar ropa, se vio cuando la Dana... Sí. Las fábricas llenas y llenas de ropa que donaba a la gente, ¿no? Yo digo, hostia, ¿dónde va a parar esto? En este caso se ve porque está donado a una causa mayor, ¿no? Se la lleva la Virgen del Carmen. Esto va a los basureros. Pero sí, imagínate los contenedores de ropa que hay en mi barrio. Para encontrar el contenedor de ropa tienes que 7 calles y está ahí en una esquina, siempre solo y vacío. Yeah. Es decir, la ropa no hay ninguna conciencia de su recuperación. Parecería como que iba a desaparecer sola. Pero ya no nos interesa recuperarla tampoco, si es plástico. Tenemos el escándalo del desierto de Atacama, ¿de acuerdo? Aquellas fotos impresionantes del desierto de Atacama en Chile, con millones de toneladas de ropa, que ya por fin le han prendido fuego para que no sea vergonzoso, porque iban los fotógrafos especializados a ver cómo había una montaña más grande que los Andes, ¿no?, de ropa, y ahora a África ya se negó China y los países de Asia a recibirla, y ahora está yendo a África, a Ghana. El mejor aliado que tenemos es el Seprona. El Seprona, es decir, ¿cómo es posible que estemos leyendo todo el día lo que dice el Seprona, ¿no? Una empresa establecida en no sé dónde que lleva electrónica para una segunda vida, ropa para no sé cuánto. El otro día era el León, viene el Seprona, y era una empresa que llevaba contenedores y contenedores de plástico procedentes de España, Portugal y Francia para una segunda vida y el reciclado en terceros países. Y lleva a la Guardia Civil, tienes que ver el reportaje, y resulta que los contenedores solamente tenían los 2 metros visibles de plástico bueno a ser reciclado, y el resto lo que había era basura de plástico.
Es decir, gente sacando dinero y cobrando por hacer algo que no lo están dispuestos a hacerlo, ¿no? Y por enfermarnos. ¿Verdad? Es decir, el problema mayor ahora mismo es qué vamos a hacer con la ropa. Cuando la ropa lo que tiene que hacer es alargar su vida. Alargar su vida. Las camisas esas de poliéster que hacía Mataró Industrial en los años 60, todavía están en mi casa, porque eran indestructibles. Pero tenemos que alargar su vida dejándola guardadita. Bueno, o reutilizándola o... ¿Tú miras la etiqueta de la ropa que te compras? Sí. Y además no es del consumidor, ¿no? No es un problema del consumidor, es un problema del que está poniendo esto en el mercado, ¿no? Sin la más mínima visión de contaminación ni impacto ambiental. Cuando hablas con ellos, el impacto ambiental para ellos es los colorantes en Asia, en Extremo Oriente, que la gente de allí está expuesta al colorante fulanito, al colorante menganito. Digo, que no me vuelva a sacar la historia de los pobres inditos trabajando como esclavos, que me digas qué vas a hacer con la ropa en tus tiendas. ¿Tú crees que vas a solucionar esto con un cajón de cartón en la puerta para que yo te devuelva la ropa? Porque esa es la salida. Poner ahora en las tiendas chic un cajón donde tú puedes llevar a devolver tu ropa. Sí, esto lo hace Inditex, ¿no? Y bueno, todas estas... No sé, pero eso no puede solucionar el problema donde nos han metido, porque esto lo sabías tú hace 30, 40 años. Tendrías que saber que esto tenía que tener una salida más decente que tirarla, ¿no? Pero ya está todo el medio ambiente. Te voy a contar una cosa. En un estudio de la Royal Society que analiza plásticos en el Mediterráneo y después sube hacia la costa de Vizcaya, hay una mala noticia, una pésima noticia. La mayor parte de los plásticos tienen mayor densidad que el agua de mar. En otras palabras, lo que flota es menos del 20%. Flota el polietileno, flota el polipropileno, pero el policarbonato, parte del poliéster y todo, tiene mayor densidad que el agua de mar. Y cuando analizan el fondo marino, donde está el plástico fundamentalmente en el fondo del mar, en forma de microfibra, es mucho más abundante las fibras textiles partidas que los fragmentos de bolsa. Es decir, la gran invasión ambiental, tiene que saberlo la gente, de plástico es el textil. Porque el textil ha dejado en el medio ambiente millones, billones de toneladas. No ha habido ningún tipo de prevención. Es muy vistosa la bolsa flotando, pero nadie ve la ropa flotando. Es decir, el textil ya llega al agua de mar en forma de fibras fragmentadas en el proceso de lavado, en su... ¿Y de ahí del fondo cómo llega hasta nosotros? Pues probablemente contaminando el agua y contaminando la pesca, ¿no? Hay una imagen que yo siempre guardo, es de Le Monde, del periódico francés. Está el pescadero que le da a la señora la merluza y le dice, ¿podría darme una bolsa? Y dice, la lleva dentro. Y ya te van a dar el pescado sin bolsa, porque la bolsa la lleva dentro. Es decir, hemos hecho publicaciones sobre microplásticos en las lagunas de Sierra Nevada, 3.200 metros, microplásticos por deposición ¿Cómo puede atmosférica. ser? Te voy a dar un detalle para que sepas dónde están los microplásticos. Durante años hemos competido y hemos hablado con los catalanes sobre calidad de aire en Cataluña, ¿te acuerdas? Sí. Tenían, fundamentalmente en Barcelona, tenían los mejores estudios sobre calidad de aire, partículas P2,5, PM2,5, PM10, enfermedad pulmonar, todo eso, ¿no? Y cuando yo le preguntaba, ¿y qué son esas partículas? Me decían, hollín, hollín. Y yo el hollín, que nunca he sabido lo que era, me recordaba a Mary Poppins y a los desollinadores. Y digo yo, no se ven tantas chimeneas en Barcelona. Bueno, los coches, ¿no? Para tanto hollín. No, fundamentalmente, ¿sabes lo que es la mayor parte de ellos? Desgaste del neumático de los coches. Ah. La mayor parte de los microplásticos ambientales son desgastes de los neumáticos. Claro, no lo había pensado. ¿Cuántas veces cambiamos los neumáticos del coche? Totalmente, y se lo han dejado todo. Dicen ahora que también de los frenos, de las pastillas de freno, Bueno. pero fundamentalmente. Eso significa, y les decía el otro día voces a los catalanes en un congreso, digo, significa que el coche eléctrico no va a solucionar la contaminación, porque no es la combustión solo, es además el desgaste de los neumáticos. O le pones ruedas de hierro, que se llama tranvía, ¿de acuerdo? Bueno, o pasamos al siguiente nivel, coches volando, ¿no? Coches volando. Ya. Pero al final ya está puesto. Y entonces cuando ves lo de los neumáticos, dices, no abras también este nuevo cajón, ¿no? Porque los neumáticos, un tipo listo se le ha ocurrido que lo mejor de los neumáticos es
triturarlo y hacer campos de deporte. Y entonces te encuentras con miles de campos de deporte en Europa. ¿Campos de fútbol, estos de césped plástico? Que debajo son neumáticos acolchados. Tienen neumáticos triturados y encima el césped. Sí, ¿no? Y los campos, o sea, yo vengo del fútbol, de los principios del césped este de plástico, y lo que se pone por tierra es como caucho triturado. Neumáticos triturados. Sí. En lugar de quemarlos entre Madrid y Toledo, que es lo clásico, pues los trituran, los echan allí, y entonces es tal el grado de contaminantes que tiene, de hidrocarburos, más de 500 componentes químicos tiene un neumático, es un producto de altísima química, y está estudiado, y están, que lo sepas, prohibidos en Europa desde septiembre del 23. No más neumáticos triturados para enterrar en ningún campo de fútbol. Son terriblemente tóxicos, lixivian microplásticos, contaminan a quien juega encima y encima de todo y evaporan todos los componentes del caucho sintético. ¿Y los parques de los niños, estos que tienen suelo igual? Esos probablemente no están hechos con neumáticos triturados, son caucho sintético triturado. No nos gustan nada. Dile a tu alcalde y a tu concejal que no pasa nada con la arena, por más que te asusten, porque igual que con el agua potable, el agua de grifo, ya están los informes. Es que hay bacterias, hay gérmenes, y además cuando se caen del tobogán se producen escoriaciones en la piel. Sí, se hacen heridas. Tío, pero si eso ha sido lo mejor que te podía pasar jugando, hacerte una herida. Y ahora resulta que van a sustituirlo todo por caucho sintético. Tienes que seguir los trabajos de Cyril Harrat, que tiene 20 papers hechos en la lixiviación y evaporación de componentes tóxicos de los parques sintéticos de neumáticos, o de no neumáticos, sino de caucho nuevo, y está todo publicado y todo esperando a ver si estos se dan cuenta. El contaminante más abundante en la desembocadura del Guadalquivir y en las costas de Barcelona son microfragmentos de plástico de 2 milímetros de color verde. Tu césped artificial. El césped artificial. Ya está publicado. Lo más abundante en la desembocadura del Guadalquivir es césped artificial. Tremendo, ¿eh? Y todos los peces comiéndoselo pensando que son plancton y algas. Hostias. Ya está publicado. Y dice, pero esto que es ciencia que está publicada, es decir, ¿cuándo te va a decir que la salida no puede ser el césped artificial? Que poner las rotondas de las ciudades de césped artificial es un crimen, que tiene un efecto térmico enorme, que la temperatura en el adoquín es de 30 grados y en el césped artificial llega a 65. Y la mierda que acumulan. Recuerdo ese olor en el campo de fútbol en verano, pleno verano, 40 grados y el olor a plástico achicharrado y yo encima jugando. Claro, todos ya están hechos, ya están empezando. Ya conozco un paper sobre exposición de los jugadores de fútbol infantiles en campos de césped artificial. Un estudio preliminar de un estado norteamericano que hace como el primer pinito, una asociación de funcionarios, se llama así, en defensa de la salud pública. Tremendo. Me has dejado aterrado al final, con este dato, porque nunca lo había pensado. Pues está todo ya publicado. Yo te mando las referencias. Yo las procuro colocar en Instagram, porque cada vez que cojo uno de estos papers digo, pero esto tendrá que enterarse la gente. Ya. Tendremos que ir uniendo fuerzas cada vez más, aparte de leer libros como el tuyo, Libérate de tóxicos, y que ahora estás terminando otro, me has comentado, ¿no? Sí, que son 80 a 100 recomendaciones para evitar las exposiciones. Hemos ligado exposición a disruptores endocrinos y plásticos. Pues animo a todo el mundo que se lo compre, es una maravilla de libro, y Nicolás, muchísimas gracias por tu esfuerzo, por estar aquí con nosotros y por seguir divulgando, que yo sé que al final tu speech, tu discurso lo vas pregonando de un podcast en otro, de una conferencia en otra, pero es necesario porque hay pocos como tú que le metan tanta energía y estamos muy agradecidos. A ti, a vosotros, y fundamentalmente saber que todo esto es ciencia regular, es decir, ciencia oficial. Cuando dicen que esto es científico o acientífico y hay gente que no le gusta o no le gusta oírlo, digo, bueno, cuando escribas 350 papers y dirijas 56 sitios doctorales, estarás en condiciones de decir que lo que yo te digo no te gusta, porque esto es lo que está publicado. Ahora, si no sabes leer en inglés, nunca te enterarás, ¿no? Bueno, ahora con la inteligencia artificial sí, lo que pasa es que el miedo que nos da lo desconocido seguirá ahí